Las redes sociales hace ya bastante tiempo dejaron de ser aquella imagen de un tránsito de pronto por la feria de Tristán Narvaja. Uno escuchaba ofertas, griterío, a veces alguna discusión subida de tono, pero estaba esa cuestión bulliciosa y hasta linda. Uno ingresaba allí y se encontraba con de todo un poco. Ahora se ha transformado ya en un ámbito al que hay que tenerle mayor respeto. Y cuando digo mayor respeto, no es tanto por las consecuencias que puedan derivar de una mala conducta, sino que cambió, se ha transformado allí en un ámbito para muchas personas de riesgo, peligroso. Vamos a recibir al doctor Pablo Schiavi, que se ha especializado en estos temas, en derecho de la información, en las redes sociales. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Daniel. Es un placer acompañarte en este proyecto que estás emprendiendo ahora. Muchas gracias. Sabés que, bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos y noté aquel primer impulso tuyo de profundizar en algo que después te dio la razón. Había que empezar a decodificar, a entender algo que dejó de ser aquella cuestión inocente, ¿no? Sí, claramente no, pero está bueno lo que decía Daniel, porque aparte, siempre en tu rol como comunicador relevante en nuestro país, siempre viste esta necesidad y siempre nos abriste puertas, o sea que siempre estamos muy agradecidos y ante cualquier invitación tuya siempre estamos presentes. Y bueno, en ese sentido, sí, hoy las redes han cambiado el mundo, lo han transformado. No tenemos retorno para atrás, o sea, no se vuelve para atrás. Y todo se potenció y mucho con la pandemia. O sea, Claro. hoy las redes pasan a ser un actor relevante en lo que es la comunicación política, social, deportiva, o sea, en todos los ámbitos de interés para una sociedad, para un Estado, pasan por las redes y hay que adaptarse a las reglas de juego de Claro. ellas o ver dónde nos paramos, ¿no? Exacto. Bueno, la vida de las personas, de los países, de las organizaciones, de las empresas, pasa hoy por las redes sociales. De hecho, gran parte del éxito o del fracaso también se traducen en las acciones a través de estas redes. Y hay como una especie de primer comentario, o si querés, primer concepto o primera pregunta paraguas. Y es, llegado este momento, ¿hay que regularlas? Porque de pronto la misma pregunta, hecha hace 10 años, 5 años, tal vez tenía una respuesta. Hoy no sé cuál es. Claro, sí, bueno, viendo el tema ahora con un poco de retrospectiva, o sea, a ver, por lo general el derecho tiende a regular todos los fenómenos en una sociedad y las redes sociales no dejan de ser un fenómeno que aparte se quita un minuto por redes sociales, informa vacunatorio en pleno COVID, o sea, tienen una función relevante. Lo que ha costado y mucho, no solo en Uruguay, sino a nivel global, ha sido la regulación, o sea, aquellos países que han regulado o han intentado regular, no han llegado a buen puerto o se les ha complicado muchísimo. Por el discurso de la libertad sobre todo, ¿no? Por el discurso de libertad y no nos olvidemos que también que las redes son redes privadas. Son empresas privadas, claro. que a su vez nosotros cuando nos suscribimos a cualquiera de ellas firmás, entre comillas, porque firmar no firmás nada, un contrato, hay un contrato entre partes donde ellas te ponen las reglas de juego y tú sos libre de aceptarlas o no. Claro. Entonces es un fenómeno privado que en principio quedaría por ahí, pero claramente, y hay 1000 ejemplos, demuestran que ha trascendido mucho lo que se firma en ese momento cuando nos adherimos a una. Así que en principio no hay mucho margen como para regular las redes. De hecho, ellas sí te regulan a ti. Exacto. Donde desatiendas algunos de los parámetros que establecen, la pasás mal, ¿no? Le ha pasado de Trump para abajo a todo el mundo, Bueno, ¿no? el caso de Trump fue un caso emblemático porque cuando se le bajó la cuenta de Twitter, que hasta ahora no se le volvió, no era solo el presidente de los Estados Unidos, con lo que implica, sino que también era la persona con más seguidores en todo el mundo en Twitter. O sea Totalmente. que ahí te das cuenta cuando ellos dicen que sí, que no. Pero volviendo a tu pregunta, que me parece bien importante, sí se pueden regular aspectos laterales hacia afuera de las redes. Claro, Y que, ahí, no sea el disparatario y que uno pueda por lo menos saber que hay como un marco que te contiene, porque si no sería... claro. Ahí es donde está el gran desafío del derecho en general y de cada disciplina jurídica en particular de regular esos fenómenos. Pasa mucho, por ejemplo, capaz que me adelanto alguna pregunta, lo que pasa con el tema de difamación y injuria. Claro. Nosotros la tenemos regulada en nuestro Código Penal, que es el año del 34. Claro. O sea, y en todo caso, Pablo, sí. Permitime brevísima Dale. la interrupción. Queda la sensación para muchos de que hay impunidad en las redes. Sí. Y eso no es tan así. No, eso ha cambiado, ¿viste? Cuando nosotros, me acuerdo de las primeras conversaciones hace ya unos años, había esa sensación de impunidad. Hoy la tecnología ha logrado suplir eso. De hecho, tenemos una división de delitos informáticos que funciona muy bien en el Ministerio Interior. O sea que todas esas cuentas de, entre comillas, anónimos o votos, gente que no desconocida, no podemos decir que se llega a todos,
pero podemos llegar a ver quién está detrás. O sea, hoy insultar, agraviar, no extorsionar, es gratis. no te sale gratis. No es gratis, no es gratis. Lo que sí, quizás donde está el debe hoy en nuestras legislaciones, agravar las difamaciones e injurias, tal como está regulada en el código, que de hecho ya ha habido formalizaciones, etcétera, o pedidos de retractación, etcétera. Claro. Lo que no tenés en el delito como está tipificado hoy, que es del año 1934, o sea que imagínate, es el agravante no menor de que esa difamación o esa injuria a vos te la hayan proferido en una red social, por el radio de amplificación y por el daño que te genera. Claro. O sea, ahí es donde hoy nuestra legislación tenemos un tema para trabajar. O sea que hay marco como para legislar en la materia. Claro, en ese punto, por ejemplo, sí, y ahí aparte depende de tu legislación interna. O sea, yo no le tengo que pedir permiso a Twitter para eso, porque eso es un párrafo que, por ejemplo, se le puede agregar a ese artículo, y ahí yo creo que bajaría un poco a veces la temperatura, donde la falta de respeto, la difamación, la injuria gratuita, se ha transformado en un común denominador, sobre todo en esta red social, a diferencia de las otras que están más tranquilas. Si después te parece, vamos a anticiparnos a lo que puede llegar a suceder con esas redes que por hoy están un poco más calmas. Pero volviendo sobre el Twitter, que además es la red que utilizan gobernantes, políticos, periodistas, es la red de mayor influencia respecto a temas de la política nacional, digamos, ¿no? También quedaba la sensación de que vos podías insultar, agraviar, y después con una disculpa quedaba todo resuelto. Y eso también te daba cierto margen para decir, bueno, yo digo lo que quiero, si total después lo único que tengo que hacer es un pedido de disculpas. ¿Hay algo de eso? Bueno, eso es, a ver, por lo general ahí a nivel de fiscalía se ha trabajado en llevar las cosas a ese terreno del medio. Obviamente ahí también depende mucho del grado de difamación y de la sensibilidad de la víctima. El impacto que te genere sobre la imagen. Claro, o sea, nosotros hemos tenido casos donde obviamente la persona no va a ceder y no le va a alcanzar con un acuerdo, con una rectificación pública, o ese es el piso. Claro. O sea, porque a veces acá estamos a ver, nosotros el daño al honor o el daño a la reputación es un valor intangible. O sea, ¿cuánto vale? O sea, no lo puedo cuantificar. Claro. Entonces el daño es lo mismo. Claro, ahí está el tema ese de la viralización. Y de pronto cuando vos hablás de algo viral, remitís a las redes más o menos conocidas. Claro. En este caso estábamos hablando de Twitter, imaginemos Instagram, Facebook o YouTube de pronto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con WhatsApp? ¿WhatsApp es una red social? Bueno, WhatsApp ahí hay toda una discusión, más que una red típicamente, como en la descripción llamale jurídica, si podría ver, es más bien un canal de mensajería. Claro. El tema, Daniel, que hay WhatsApp sí es un fenómeno relativamente nuevo, no sé si se puede llamar nuevo. Viraliza cualquier cosa. Bueno, pero WhatsApp es hoy la forma en la cual nos comunicamos. O sea, a todo nivel personal, familiar, profesional. O sea, si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vos hablaste con alguien? Hablar en el sentido, bueno, ni siquiera te hablo personal, dentro de la virtualidad en la que vivimos, que hayas agarrado un teléfono y llamado. Y uno dice, hablé con Daniel, y capaz que estuvimos 2 horas por WhatsApp, audio va, audio viene, y eso es lo que tiene WhatsApp. Hasta que, no sé si acordate, hace el año pasado que hubo 2 caídas, creo que de WhatsApp, y volvieron a llegar mensajes de texto. O sea, fue tremendo. No sabíamos ni dónde. O sea, fue tremendo. Lo que sucede también con WhatsApp es que, bueno, naturalmente que para eso estará la tecnología y las autoridades correspondientes, pero ¿cuántas veces encontramos en WhatsApp mensajes que se dan por ciertos, que responden también a una manifestación de odio, por ejemplo, o directamente a denigrar al otro? Y no sabes dónde está el origen de ese primer mensaje. Y claro, porque la viralización lo que tiene es esa onda expansiva, y es muy difícil dar con quién largó eso, porque vos estás en un grupo que primero son 10, después son 15, después son 100, y vos compartís algo ahí y después es imposible seguir la ruta porque se va. De ahí el concepto de virus, o sea, es como que va tomando, te va tomando todo los canales. Pablo, vos tenés una mirada sobre la experiencia comparada. Este clima que a veces se vive en Uruguay con las redes sociales, ¿es algo frecuente en el mundo, digamos, o tenemos un caso uruguayo para el tratamiento de las redes? A ver, por lo general tiene similitudes, o sea, yo por ejemplo estuve ahora en Semana de Turismo en Argentina y bueno es el mejor ejemplo, ¿no? Está fuera de concurso. Pero claro, vos lo ves que entras a Twitter y decís, me bajo. Porque claro. Donde se acrecientan seguramente también los sesgos, las diferencias políticas, la confrontación. Se dice muchas veces que en las redes allí está instalada la grieta, no de pronto tal vez en la sociedad en su conjunto, pero las redes son una manifestación de lo que somos. Y no solo eso, Daniel, o sea, cada vez más cosas que empiezan en las redes
terminan teniendo consecuencias en la vida política, en la vida social, Claro. en la vida económica. Hoy en Argentina vamos a salir, se está hablando de una devaluación. Ujú. ¿Y quién está hablando? Está hablando en las redes. Claro, claro. Pero cada vez que hablan o actores relevantes argentinos hablan de eso, el dólar blue sigue subiendo. Exactamente. O sea que el fenómeno nace ahí y después no pasa lo que pasaba antes, que digan, no, esto lo dijeron en Twitter. Claro. Eso ya no existe más. Claro, y además antes me parece que estaban muy identificadas las comunidades, Claro. las tribus. Y hoy de pronto podés tener un ejército, con esto además Sí. incorporado de la inteligencia artificial, podés tener un ejército de gente que replique determinados Exacto. mensajes funcionales a un discurso, a una postura, Exacto. a una decisión. Generar también. una campaña que se Ujú. generan. Ya veremos en la política que van a tener un rol mucho más preponderante aún. ¿Qué pasa, por ejemplo, o sea, para cerrar el tema anterior, quien escracha, quien extorsiona, tiene su penalización? Es posible que no le salga, como decíamos, no le salga gratis. Eso. No, eso es exacto, o sea, gratis no le va a salir, obviamente hay que hacer la denuncia con todas las formalidades que corresponden y ahí se acompaña en un pendrive o a veces yo uso mucho la certificación notarial, bueno, mirá, para evitar que lo borre al tweet. Claro. O sea, esto lo dijo. La captura de pantalla funciona siempre. Funciona, además, ¿no? y funciona más cuando la protocoliza con un escribano porque tiene otra legitimidad. No basta simplemente No, con a la ver, captura. en sí basta, pero... si no está mal acudir a un claro, escribano. porque ha pasado a veces que dicen, no, yo no fui. O sea, Claro, no fui a tal hora. claro, sí, y sí. el escribano da fe pública Mm. del momento, el lugar y dónde fue que lo dijo. Y después, a ver, la justicia trabaja y el Poder Judicial trabaja y la Fiscalía trabajan. El tema es que vos, lo que no tenemos hoy quizás es un agravamiento de las sanciones Claro. por haberlo dicho en redes. Claro. Ahí es donde nos queda flojo el tema. Bueno, decías hoy, por ejemplo, que en algún momento, sobre todo en la pandemia, las decisiones se comunicaban a través de Twitter, y estoy hablando desde el presidente de la República, pasando por ministros, un presidente que además desafectó de sus cargos a ministros mediante la vía del Twitter. Y después esto que percibimos todos, que a veces parece una riña callejera, todos contra todos, una locura, un descontrol. Ahora, después está la investidura de quienes utilizan las redes sociales. Y ahí me refiero, por ejemplo, a la manera en que tuitean abogados, fiscales, jueces. ¿Cómo debe observarse eso? Bueno, ahí yo tengo una primera salvedad, que capaz que la compartís, pero estaría bueno en este intercambio que estamos teniendo. O sea, yo no creo en eso que se disocia a la persona del cargo. Yo tampoco. O sea, no... lo vemos en clases, en cursos. O sea, cuando la persona en su perfil pone opiniones de título personal... Sí, sí. Yo me pregunto que somos dos personas, o sea, digo lo que quiero en redes, pero me conocen quizás Sí. por el cargo público o también el relevante privado que Sí. puedo tener una empresa privada. Sí, sí. ¿Está? Eso no, porque... Y ahí, por ejemplo, la autoridad administrativa, sea del sector público o también del privado, ¿puede generar como una política de uso de redes? Sí, claro. A nivel privado es muy común. O sea, que los CEOs, cargos gerenciales, hay manuales donde, o sea, no te dicen qué decir o qué no decir, pero te llevan o te dan pautas. A que tengas cuidado. Exactamente. A ver, decir uso responsable, no sé si sería lo que corresponde, Sí. pero ojo, porque vos sos el CEO de tal constructora y mañana hay este problema y vos sos la cara visible de la empresa en ese o sea, Sí, sí, sí. como que te dan pauta. En lo público hubo intentos de, Ujú. pero han sido muy, Claro. muy parcializados. Porque ¿no? ahí volvemos a esta cuestión, ¿no? Vemos a fiscales tuiteando, abogados también, jueces. Claro, a mí el tema de fiscales y jueces sí preocupa un poco más porque ya ha habido casos donde se han removido jueces o fiscales por uso de redes. Claro. O sea, acá hubo un caso muy notorio hace, no sé si mucho tiempo, pero era una jueza, creo, de violencia basada en género, de Pando, capaz que me equivoco de la ciudad, pero de Canelones, que sacó un TikTok. ¿Te acuerdo, acordás? claro, perfectamente. Bueno, al otro día no estaba más. O sea, Sí, sí, eso sí. para que veamos Sí. que lo que pasa en el mundo de las redes ya no es inocuo Claro. a la realidad. Y capaz que era una magistrada con la mejor carrera funcional, pero es lo que dijo o manifestó Claro. tuvo consecuencias en su actividad funcional. Claro. Acá hay como dos extremos, ¿no? Por un lado te dicen quedás escrachado para siempre, o sea, bastó una publicación que te afectó y eso no se borra. Y después el todo pasa. Cuando te dicen, no te preocupes, ¿sabes qué? Acá todo pasa. Sí. En el medio se instala este debate del derecho al olvido, Exacto. que es algo sobre lo que también contigo hemos hablado Sí. muchas veces. El derecho al olvido, ¿qué significa? Bueno, publicaron algo, se demostró fehacientemente de que no era así, y yo tengo el derecho a que eso sea quitado de internet, de ese mundo inabarcable de las redes, en fin. ¿Se ha avanzado en eso? Bueno, en ese punto, Daniel, lamentablemente no. O sea, seguimos sin tener
por lo menos a nivel legislativo, una regulación del derecho al olvido como hay en nuestros países. El derecho al olvido estaba en uno de los anteproyectos de la LUC, Claro. había un capítulo de derechos digitales donde estaba incluido. Incluso me acuerdo que hablamos en aquel momento y luego se quitó y después no se reguló más. O sea que a nivel ley, aún no tenemos ley, sí se trabaja mucho en ese tema como una manifestación más, se lo agarra por el lado de la ley de datos personales, o sea, como una, digamos, una interpretación una amplia. derivación ahí. Exacto, amplia, pero no lo tenemos. Ujú. Sí ha habido recientemente sentencias contra Google en Uruguay, o sea que a nivel de jurisprudencia sí hubo avances, pero seguimos sin el artículo o la regulación legal Ujú. que habilite eso, porque eso está vinculado al concepto de reputación online, Claro. que puede ser tanto personal Claro. como corporativa. Y eso es muy importante, porque uno toma decisiones en función de lo que arroja Google de nosotros. Totalmente. Bueno, Pablo, podríamos ir hablando mucho rato más de esto. Ojalá que tengamos oportunidades Sí. más adelante aquí en Este es el Plan. Me queda una cuestión. Hoy decías lo de la responsabilidad de los gobernantes, el uso que le dan los gobernantes también, y citabas los ejemplos de la pandemia, o sea, donde te anunciaban a qué lugar tenías que ir a vacunarte y lo hacían a través de las redes institucionales del Ministerio de Salud, por ejemplo. Y cuando se configuraba una campaña de bien público que estimulaba la vacunación, que se entendía que ese era el objetivo del gobierno, no se veía como algo malo. Ahora tenemos una polémica instalada por esta campaña donde se habla de rebajas impositivas. Una campaña de bien público asociada a la rebaja impositiva de un gobierno, de una administración. ¿Tenés opinión sobre eso? Bueno, sí, mira, a mí me llamó la atención en la discusión que se armó, incluso salió una opinión mía publicada en la diaria, en el Observador. O sea, cuando se reguló el tema ese, si yo me pregunto, si una rebaja de impuestos no justifica una campaña de bien público, ¿qué lo justifica? Eso es una opinión personal, pero después cuando vas a la ley, cuando regula en qué casos correspondería a este tipo de campaña, la ley no hace una redacción, como se dice, acotada, sino que pone ejemplos tales como, y ahí habla de accidente, seguridad vial y otros varios temas. Inclusive, con el periodista que hablábamos, decía que el tema de la vivienda pública, la vivienda cuando hay no está incluido. Entonces me dan un plan de viviendas que cualquier gobierno ejecutó y no lo podría difundir al amparo de esta ley. Claro. Me parece que no. No justificaba todo este No, obviamente, claro, ahí lo que tenés que como gobierno, y de hecho es lo que vi, no, o sea, tenés que ser 100% fidedigno en lo que estás transmitiendo porque estás haciendo uso de eso, pero fuera de esa discusión no hay mayor ilegalidad en ese tema. Doctor Pablo Schiavi, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Daniel, y buenas noches para todos. Seguimos adelante.